Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Daniel Cisternas, gastroenterólogo de Clínica Alemana, con quien conversaremos de las diferencias entre el reflujo y la acidez estomacal. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Encantado. Doctor, para comenzar, cuéntenos, ¿qué es el reflujo gastroesofágico? Ok, es el fenómeno por el cual cosas que están en el estómago se devuelven hacia el esófago. Es muy importante destacar que este es un fenómeno que es normal. A todas las personas se nos devuelven muchas veces en el día cosas que están en el estómago hacia el esófago. 30, 40 veces es perfectamente normal. Lo que pasa es que en general no percibimos eso. Así que el reflujo gastroesofágico es algo normal. Eso me importa mucho tenerlo claro. Perfecto. Y entonces, ¿cuándo este reflujo comienza a ser patológico? ¿Cuándo nos empieza a molestar? La primera cosa, y es bastante obvia, es cuando este número de eventos aumenta. Dado que es posible percibir un porcentaje pequeño de los eventos de reflujo, si el número total de eventos de reflujo aumenta la posibilidad de tener molestia. En general se usa un valor alrededor como de 70 eventos al día para considerar el límite entre lo normal y anormal. Pero en general cuando produce molestia lo podemos considerar siempre patológico. Sean molestias, me refiero a síntomas de los pacientes o heridas en el esófago que podamos ver en una endoscopía, porque no siempre la gente que tiene molestia tiene heridas, ni siempre la gente que tiene heridas en el esófago tiene molestia. Y entonces, ¿cuándo es conveniente consultar por síntomas gastroesofágicos? Por ejemplo, si una persona siente esa molestia, ¿cuántas veces al día o con qué frecuencia o cuántas veces a la semana sería indicado consultar? Vale, primero si es algo que persiste en el tiempo, digamos. Todos tenemos la experiencia de que si un día comemos muy tarde, que si vamos a un matrimonio o algo así, podemos sentir al otro día sensación como de acidez. Eso es una cosa esperable. Si esto es más allá de un par de veces a la semana, por más de un par de semanas, probablemente estamos ya en el rango de lo que pudiéramos considerar patológico y en general a esa gente le recomendamos consultar. Quizás muchas personas también confunden los síntomas de reflujo y acidez estomacal. ¿Cuál es la diferencia o son lo mismo? Vale, la acidez en realidad es el síntoma, lo que la gente llama, digamos, la sensación, lo que siente. Que la mayoría de las veces, aunque no siempre, se debe a reflujo gastroesofágico patológico. Es el nombre de la enfermedad y uno es el nombre del síntoma. El término técnico de acidez, que es esta sensación de ardor que sube desde el abdomen hacia el pecho, subiendo, le llamamos pirosis los doctores, pero la gente le llama a eso acidez. ¿Okay? Así que eso es un poco la diferencia. Uno es un síntoma y el otro es una causa, una enfermedad que lo puede causar. Que esta sensación de ardor y como que efectivamente se devuelve. Exactamente. Y hay otro síntoma que no es exactamente el mismo, que es la sensación de que la comida se devuelve. Si yo me agacho, por ejemplo, o me acuesto, tengo la sensación de que sube la comida aun cuando no tenga sensación de ardor y de acidez. Pero también se considera un síntoma muy sugerente de reflujo gastroesofágico patológico. Y doctor, ¿cuál es el rol de la endoscopía en esta patología? Vale, eso es una muy buena pregunta, porque es importante que la gente sepa que la endoscopía no es un examen diagnóstico especialmente bueno. ¿Okay? La mayoría de las personas que tienen reflujo gastroesofágico patológico, alrededor de un 70%, no tiene heridas en el esófago y la endoscopía es normal. Así que una endoscopía normal no descarta reflujo gastroesofágico patológico. Pero las personas que sí tienen herida, podemos establecer con certeza el diagnóstico. Pero eso ocurre en un tercio de los pacientes, los que tienen reflujos más severos en general. Así que sirve para diagnosticar cuando muestra herida, no nos permite descartar cuando es normal. Ahora, es importante decir que en un país como Chile, que tiene una alta tasa de cáncer gástrico, es una buena idea hacerse un par de endoscopías en la vida a todas las personas. Entonces aprovechamos muchas veces la gente que tiene esta sensación para de todas maneras mirar. Así es que al menos en Chile a la mayoría de las personas que tienen síntomas sugerentes de reflujo patológico le hacemos una endoscopía.
Claro, si es que no hay heridas en el esófago, ¿de todas formas se trata este reflujo, esta acidez? Si hay molestias, sí, porque estamos tratando los síntomas, pero tú lo dices bien, muchas veces, como mencioné, no todos los que tienen uno tienen el otro. Cuando las personas tienen heridas ya es un objetivo de tratamiento en sí mismo, queremos curar las heridas además de que se sientan bien. ¿Y cuándo, doctor, pedir la endoscopía en el contexto de sospecha de reflujo gastroesofágico? En la práctica, la mayoría de las personas es recomendable hacerse al menos una endoscopía, al menos una vez al inicio del diagnóstico, para saber los que tienen heridas y no. Los tratamos un poco diferente, los objetivos de tratamiento son un poco distintos, así que nos interesa saber si esa persona que pensamos que tiene reflujo patológico tiene heridas o no. Y como comentaba también, aprovechamos de ver si tienen otras cosas, como una bacteria que aumenta el riesgo de tener cáncer en el estómago, que no produce síntomas, así que no tienen que ver con eso, pero aprovechamos la instancia, digamos. Ahora, esto es en general, pero tiene cierta premura hacer una endoscopía en personas que tienen síntomas de reflujo, como esto que mencionamos, la acidez o la sensación de que se devuelve la comida, pero además, por ejemplo, tienen baja de peso, o han vomitado sangre, o tienen dificultad para tragar, sienten que la comida se atasca en el pecho, más allá de que tengan reflujo después de comer. Esos síntomas ameritan hacer una endoscopía ya pronto, digamos, más allá de la recomendación general que la mencioné. ¿Y en qué casos se recomienda una cirugía para el reflujo? La cirugía es un buen tratamiento de reflujo, pero en general está reservado en los casos como más severos, ¿ok? Así es que un porcentaje bastante bajo de las personas que tienen reflujo gastroesofágico patológico amerita someterse a una cirugía, probablemente menos del 5% del total, pero es un buen tratamiento. ¿Cuándo hacerlo? Por ejemplo, cuando hay alguna razón por la cual la gente no quiera o no pueda estar en tratamientos de largo tiempo. Por ejemplo, cuando hay problemas con el calcio, qué sé yo, hay veces que queremos que esa persona esté libre de medicamentos, entonces se opta por alguna cirugía. O cuando hay síntomas, así como yo decía, dificultad para tragar, porque el reflujo está en el contexto de lo que se llama una hernia hiatal, que es que parte del estómago sube hacia el tórax. En ese caso, las tasas de respuesta al tratamiento son un poco menores y pueden producirse algunos otros síntomas también. Doctor, ¿qué otros métodos de diagnóstico existen más allá de la endoscopía? Una forma de acercarse al diagnóstico muy usada, no demasiado buena, pero muy ampliamente difundida, es tomar medicamentos de reflujo y ver que los síntomas se pasen, digamos. Entonces, si alguien tiene síntomas típicos, le doy medicamentos y se siente mejor. Es un argumento a favor del diagnóstico, pero tampoco es un método muy bueno, porque se equivoca en un sentido y en el otro. Hay gente que no responde y sí tiene, y hay gente que responde y en realidad no tiene, pero se usa ampliamente. Ahora, mejores métodos son medir objetivamente la cantidad de reflujo que hay en un día normal. Eso se puede hacer a través de, por ejemplo, colocar una sonda, eso se llama una pH-metría, que medimos la cantidad de ácido que hay en el esófago durante un periodo de 24 horas. Hay algunas variaciones de este mismo método, pero en general ese es el concepto. Y ese sí ya es un examen diagnóstico que, no siendo perfecto, lo consideramos el mejor que tenemos, digamos, cuando queremos, llamémosle así, cortar el que alguien efectivamente tiene, por ejemplo, porque estamos pensando en que se opere, o queremos decirle a esta persona deje de usar tratamientos porque creemos que no tiene, es el mejor método que tenemos, una pH-metría. Doctor, y en cuanto a los alimentos, ¿qué estilo de vida o alimentación mejoran los síntomas del reflujo gastroesofágico? ¿Vale? Hay ciertas comidas que está demostrado que aumentan la probabilidad de tener reflujo. Ahora, el impacto que tienen, si lo comparamos con el impacto que tiene tomar medicamentos, ahí se pierde un poco. Así que un primer concepto es que recomendamos ciertas cosas, pero la dieta no es en general suficiente y no es necesario ser extraordinariamente estricto en las dietas, ¿ok? Ese es el primer concepto. El segundo concepto en relación a la dieta y el reflujo es que es muchísimo más importante las dietas que hacen bajar de peso. Ese tiene un enorme impacto sobre el reflujo gastroesofágico, más que qué alimentos en particular comer. Pero las cosas que se saben que aumentan la probabilidad de tener reflujo son el alcohol, la grasa, el café, el chocolate. Le decimos a la gente que evite excesos de esas cosas. No está nada prohibido, pero si alguien se toma 5 tazas de café al día, que se tome 2, lo que decimos, por ejemplo. Claro. Y entonces el rol del peso y los cambios de peso influyen.
Es extraordinariamente importante. Yo siempre uso este ejemplo, se lo explico a mis pacientes y es un dato que es muy decidor. Digamos, pequeños cambios de peso en un sentido y en el otro cambian muchísimo el número de eventos de reflujo en una persona normal. Ya dijimos que el reflujo es normal, así que todos tenemos reflujo. Pero también en las personas que tienen reflujo patológico, por ejemplo, cambios de peso del 5%, si yo peso 70 kilos, subir, por ejemplo, 3 kilos, duplica el número de eventos de reflujo. Si tenía 100, ahora tengo 200 eventos de reflujo en el día. Pero al revés también. Si yo bajo 3 kilos, bajo de 100 a 50 eventos de reflujo. Por un mecanismo distinto a los medicamentos. Así que es un tratamiento que se puede hacer en paralelo. No es tanta la gente que bajando de peso se cura del reflujo, pero siempre nos permite, por ejemplo, bajar las dosis de los medicamentos, bajar la frecuencia de los medicamentos. En los cambios de peso están demostrados que ayudan al reflujo incluso desde medio kilo de cambio de peso, y no solo en personas obesas y con sobrepeso, incluso en personas con peso normal. Y en cuanto al tratamiento en sí, ¿cómo es? ¿Cómo se trata o qué medicamentos se usan? ¿Podrían incluso quedar de forma permanente en un paciente? Sí, la mayoría de las personas que tienen reflujo gastroesofágico patológico, salvo que cambios de peso cambien esta historia, la mayoría de las personas es más bien una enfermedad crónica, lo cual no significa tener que tomar medicamentos todos los días para siempre, pero es una enfermedad que seguro va a estar presente en el futuro en la mayoría de los casos. ¿Qué medicamentos usamos? Lo más ampliamente usado y que es suficientemente bueno para la enorme mayoría de las personas son medicamentos que bloquean la secreción de ácido, que en estricto rigor no bloquean el reflujo, solo cambian el pH de aquello que se devuelve. Así es que si se devuelve y no es ácido, disminuye mucho la probabilidad de que produzca heridas. Y número 2, disminuye muchísimo la probabilidad de que se perciba el fenómeno de que la comida se está devolviendo. Así que son muy buenos para tratar los síntomas y para tratar las heridas en el esófago. Todos estos medicamentos que bloquean la secreción de ácido en general son los que terminan en la sílaba sol, el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, por ejemplo. Doctor, para terminar, ¿algún consejo a quienes nos estén escuchando que puedan ya llevar un tiempo con estos síntomas? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cuándo consultar? En general, si es un síntoma que es molesto y es frecuente, me está limitando un poco la calidad de vida, vale la pena consultar, porque seguramente le vamos a hacer una endoscopia y ahí hay ganancias por todas las cosas que mencionamos y porque la gente puede estar muy bien. Digamos, la gran mayoría de las personas con reflujo gastroesofágico patológico, si baja un poco de peso y toma medicamentos con la frecuencia que sea necesario en su caso, está muy bien. Digamos, así que pasar de muchas molestias a estar perfecto es posible en la gran mayoría de los casos. Así que consultar en general prácticamente siempre yo sugeriría. Perfecto, doctor. Muchas gracias por conversar este tema con nosotros. Bueno, muy amable, encantado. Adiós. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes crean que esta información pueda ser de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.